Presentamos ahora configuraciones y estilos de clases de matemática en el nivel superior. Esto corresponde a una síntesis del capítulo 1, denominado Configuraciones de clases de matemática en el nivel superior, cuya referencia ustedes tienen al final de esta diapositiva. Bueno, iniciamos. La situación que da origen a la investigación. Hace muchos años venimos investigando en Universidad Nacional de Villa María tipos y estilos de clases y en particular que hubo una situación que disparó esta situación de nuestro interés. Ocurría que teníamos clases en ciencias económicas y las comisiones estaban puestas de manera en simultáneo. O sea, todos los grupos se dividían en varias comisiones y los profesores trabajaban bajo una programación curricular, reuniéndose todas las semanas para determinar qué contenidos de matemática estarían abordando. La guía de trabajos prácticos era única, los exámenes eran únicos y realizados por una misma persona, se corregían los exámenes entre todas las personas, pero sin embargo los estudiantes teníamos grandes dificultades porque los estudiantes argumentaban quererse anotar en una comisión, no querían anotarse en la otra o hacían sugerencias. No te anotes en la comisión de tal profesor y anótate en la comisión de tal otro profesor. Entonces, nos interesó ver, bueno, a ver qué configuraciones de clases estaban presentando desde la postura y la mirada de los estudiantes, qué estrategias estaban utilizando los profesores como para empezar a entender las clases de matemática. Ese fue nuestro disparador inicial y eso nos llevó después a mirar otras clases de matemática en la universidad, no necesariamente en ciencias económicas, y esta presentación intenta resumir lo que nosotros en muchos años de estudio fuimos recuperando. Bueno, entonces, ¿cuáles fueron algunos de los instrumentos o procedimientos de investigación? Dado que muchas de las clases estaban en simultáneo, además tampoco queríamos entorpecer la tarea del profesor estando alguien allí observando, filmábamos estas clases, muchas, pero muchas horas de filmación. Hacíamos análisis documental. Ese análisis documental significaba estar buscando en la literatura análisis de clases, qué variables considerar, qué estaban diciendo algunos de los referentes, qué cosas mirar, qué cosas no mirar, qué tipos de clases se presentaban en matemática y en otras ciencias. Hacíamos entrevistas a los estudiantes posteriormente porque nos interesaba ver qué estaban viendo ellos de las clases, qué cosas se sentían cómodos, qué estrategias estaban viendo que usaban los profesores, por qué decidían estar en una comisión y no en otra, sus aprendizajes y sus logros. Y volvíamos a analizar prácticas de los profesores y esto era así un ciclo. Mirábamos estas prácticas, nos volvíamos a ver las filmaciones, mirábamos el análisis documental. Los estudiantes nos decían algo, así que nos volvíamos a las prácticas de los profesores para ver qué estábamos detectando. Bien, eso nos llevó a vincular a las clases y ver algunas clases que estaban vinculadas con una concepción más tradicional de la enseñanza y vemos algunas de esas características. Por un lado, veíamos que los desarrollos y exposiciones estaban centrados principalmente en los contenidos teóricos, los que eran alternados en su presentación con los contenidos prácticos. Se explicitaban planes de clases que generalmente solo invocaban contenidos teóricos y tipos de ejercicios a ser abordados. Esta idea de decir, hoy vamos a ver tal contenido y vamos a hacer ejercicios de tal tipo o tales ejercicios del trabajo práctico número 1, por ejemplo, de la guía de trabajos prácticos. Las clases estaban centradas en la actividad del docente y los estudiantes se limitaban casi con exclusividad a escuchar y copiar lo que el profesor estaba dictando o escribiendo en la pizarra. No se realizaban revisiones generales de conceptos que resultaran relevantes para los estudiantes. ¿A qué lo dimos con esto? El profesor dejaba imaginemos un día martes, una clase, retomaba un día miércoles y era como que le hubiese puesto pausa a su clase. El día siguiente lo que hacía era tomar a continuación el contenido sin hacer una revisión de lo que estaba viendo, cuáles eran los temas más importantes y con eso seguía avanzando, ignorando que los estudiantes habían pasado por otras asignaturas, su vida continuaba y no necesariamente tenían puesto su mirada en la única materia que estaban cursando. Se exponían las definiciones, los conceptos, las propiedades y los teoremas antes de abordar los contenidos procedimentales de la asignatura. Esta idea de primero te voy a mostrar toda la cuestión teórica, después vamos a hacer práctica con respecto a lo teórico que te estoy mostrando.
La participación de los estudiantes en la clase, cuando existía, se limitaba a dar respuestas a las preguntas que el profesor formulaba. También encontramos que las explicaciones aportadas por el profesor se centraban en mostrar la manera correcta de llevar a cabo las reglas y procedimientos que le son propios al tema que estaba desarrollando. O sea, era un modelo a seguir de cómo hacer actividades prácticas que después se les aparecerían en los estudiantes en los diferentes ejercicios. Las ejemplificaciones que brindaban los profesores se circunscribían fundamentalmente a un contexto intramatemático, incluso en carreras cuando no eran matemáticas. En todo tiempo se empleaba un lenguaje preciso y formal para hacer referencia a los entes u objetos matemáticos, y las exposiciones de contenido se realizaban bajo esquemas que uno dice guarda cierta similitud con el orden de presentación y tratamiento que tienen algunos textos clásicos o tradicionales de matemática en el nivel superior. Esta idea de sigo exactamente el libro de texto, a tal punto de que si yo no asisto a la clase y tomo el libro base del profesor, casi se está reproduciendo lo mismo y en el mismo orden y con los mismos ejercicios. Y el profesor en algún momento decía, bueno, les dejo esto para que ustedes lo sigan pensando, en el libro casualmente decía, se deja al lector para que haga tal demostración, tal lema. En esto cuando eran las clases estrictamente de matemática. Los análisis, las reflexiones o las interrelaciones entre contenidos eran llevados a cabo por el docente, sin mediar demasiado la participación de los alumnos. O sea, era el profesor el que explicaba cuáles eran los vínculos entre contenidos o las interrelaciones entre contenidos más relevantes. Si uno lo mira, se desarrollaban clases dejando traslucir que la matemática era un conjunto de verdades, reglas y procedimientos que incuestionablemente deben ser aprendidos y aplicados. Por otro lado, la resolución de problemas era llevada a cabo por el profesor y se prescindía de la participación activa de los alumnos y a veces hasta de un análisis retrospectivo. ¿A qué aludimos con esto? Que muchas veces veíamos errores que los profesores cometían en la resolución de una actividad práctica y sin embargo uno escuchaba a los profesores que emitir quejas sobre los estudiantes cuando no advertían que una respuesta era incorrecta o inconsistente porque no se volvían al ejercicio o corroboraban que a lo mejor no era solución de una determinada ecuación. Entonces esto era paradigmático porque por un lado el profesor pedía que en las evaluaciones los alumnos hicieran algo que dentro de su clase él no lo estaba haciendo. Las preguntas que formulaba el profesor en la clase apuntaban habitualmente a darle continuidad y coherencia al discurso docente o a resaltar información relevante sobre el tema en cuestión. ¿A qué aludimos con esto? Cuando uno dice que el profesor apunta a darle continuidad a su discurso, cuando uno formula una pregunta y en realidad no está esperando que el estudiante la responda. Si el estudiante la responde y la responde adecuadamente, el profesor se prende o agarra esa respuesta. Si el estudiante no lo está respondiendo, el mismo profesor la responde y continúa. A eso aludimos que son preguntas que el profesor hace para darle continuidad al discurso o hay veces para resaltar información relevante. Uno viene haciendo una explicación, uno dice, bueno, ¿por qué es interesante reducir esta matriz? Es importante reducirla puesto que puedo hacer tal cosa. Entonces, el mismo profesor se está respondiendo y lo que uno tiene que advertir que quiere resaltar una determinada información. Bueno, pasemos ahora a otras clases que estaban vinculadas con una concepción menos tradicional. Hasta ahora vimos características que tenían estas clases un poco más tradicional y vemos ahora qué características tenían clases que no tenían esta estructura tan tradicional. Veíamos que los conceptos, las propiedades, los teoremas y los marcos conceptuales que se abordaban se desprenden como una consecuencia de un análisis, de discusiones y de reflexiones que se realizan en torno a los contenidos procedimentales previamente abordados. O sea, no se partía desde la teoría para después llegar a ver dónde lo puedo aplicar, sino es al revés. Parto de una situación problemática y a través de la situación problemática voy desprendiendo los contenidos teóricos. Se establecían escenarios de investigación, esta idea de que involucraba al estudiante a conjeturar, a pensar, a hipotetizar, a mirar qué es lo que ocurre, a preguntarse cosas que estaban mucho más allá de la clase para realizar esa construcción del conocimiento. Por otro lado, se realizaban exposiciones y explicaciones con enriquecedores análisis y relaciones entre los contenidos teóricos y prácticos de la asignatura. Y las explicaciones aportadas por el profesor apuntaban al uso de la imaginación, la visualización con recursos a lo geométrico, al pensamiento crítico y a la creatividad de los estudiantes.
Los alumnos entraban en contacto con el saber disciplinar a través de problemas, ejemplos y situaciones concretas. Muchas de ellas eran relativas al campo profesional de la carrera que ellos cursaban. Y los docentes resolvían las situaciones problemáticas con la participación del grupo de los estudiantes, en las que se ponían en juego diferentes estrategias y se hacía una mirada retrospectiva de la solución. También se formulaban preguntas e interrogantes que intentaban favorecer el aprendizaje, la verbalización y comprensión de los contenidos, en tanto se reforzaban las ideas expuestas, se exponían distintos puntos de vista y se mostraban cuestiones o temas sobre los que se carecía de buenas justificaciones. Bien, miremos ahora algunos resultados, pero previo a mirar estos resultados, tomemos algunas cuestiones teóricas que me parecen relevantes como para estar pensando y mirando la clase de matemática. Entre ellos traigo a Chevalard, y él habla sobre un texto que tiene sobre paradigma de la visita de obras y monumentos, y él habla de hay dos principios. El principio del monumentalismo epistemológico, y miren lo que está diciendo. Él dice, el conocimiento viene organizado en unos trozos y pedazos santificados por la tradición, cuya supuesta belleza ha sido realzada por la pátina del tiempo y que los estudiantes tienen que visitar, reverenciar, disfrutar, divertirse con él e incluso amar. Creo que esto nos lleva a reflexionar y pensar en muchos de los contenidos que nosotros estamos enseñando dentro de matemática que encajan perfectamente en este principio del monumentalismo epistemológico y que está relacionado con el principio de la papelera de reciclaje de que habla Chevalard cuando dice todo conocimiento enseñado puede ser legítimamente olvidado o, más concretamente, ignorado tan pronto como se hayan aprobado los exámenes. Si eso acontece, es algo que tengo que estar reflexionando y mirando sobre mi propia práctica, qué ocurre para que se estén presentando estos dos principios. Bueno, veamos ahora algunas cuestiones, lo que acontece en un problema del mundo cotidiano o en el área de las diferentes ciencias. En el mundo cotidiano, o los problemas que les aparecen en las diferentes disciplinas, uno puede ver que están en un registro verbal, significa que me están contando una determinada situación y eventualmente aparecen muchas tablas con datos. Esto uno lo puede ver, por ejemplo, en el área de agronomía. Muchos tienen detalles de, bueno, tengo cría de animales, tengo grandes tablas donde me establecen pesos óptimos que están teniendo para diferentes momentos del tiempo, cuánto han comido, cuánto han crecido. Eventualmente en estas disciplinas le interesa, pueden hacer con esas tablas alguna representación gráfica, o sea, me paso a un registro gráfico y como última instancia llego a un registro analítico, alguna fórmula que me relacione algo que me permita predecir qué estaría ocurriendo. Miremos lo que acontece con problemas en la clase de matemática. En la clase de matemática no iniciamos de esa manera. Iniciamos con un problema que está en un registro verbal, pero lo que te estoy contando casualmente es una fórmula. O sea, te doy una fórmula o una expresión en un registro analítico. Posteriormente hacemos un estudio exhaustivo de todos los detalles de esa función, de concavidad, de convexidad, de máximos, de mínimos, de asíntotas, de polos. Anexamos algunos pequeños datos de un registro tabular para mejorar el dibujo y finalmente lo que hacemos es una gráfica con lujos de detalles de lo que nosotros teníamos. Fíjense que esto no es exactamente lo que está aconteciendo dentro de las disciplinas. Tampoco debe entenderse con este mensaje que uno no debería estar haciendo estas cuestiones, sino que es un momento de reflexión, de pensar qué están necesitando a veces las disciplinas de la matemática y qué es lo que nosotros hacemos en la clase de matemática. Si nosotros miramos, no se corresponde lo que hacen las disciplinas con lo que nosotros hacemos dentro de la clase de matemática. Ahora, ¿qué acontece con problemas del mundo real? En el mundo real lo que vemos es que las diferentes disciplinas resuelven casos particulares y luego llegan a un caso general, tratar de generalizar lo que estaría ocurriendo. En una jerga, en didáctica de la matemática, diríamos que son procesos de particularización y le llevamos a procesos de generalización. Fíjense en que esto lo podemos ver cuando estamos enseñando diferentes temas, porque yo lo que podría hacer es trabajar casos particulares, por ejemplo, de funciones lineales y luego llegarme al caso general, cuál es la expresión que engloba todas las funciones lineales que hacen cada uno de los parámetros. Sin embargo,
Lo que acontece con problemas en la clase de matemática es un orden inverso. Empiezo con caso general y caso particular. Quiero dar, por ejemplo, una función de segundo grado y empiezo con la expresión analítica de cuál es la expresión general de una función de segundo grado, y a continuación después venimos analizando con cada uno de los parámetros. Quiero empezar con funciones lineales, doy el caso general y digo una función lineal tiene esta expresión analítica, y a continuación vemos algunos ejemplos, les contamos directamente a los estudiantes qué hace cada uno de los parámetros, y es más, ante a veces la cara de terror o de horror que ellos ponen cuando no están entendiendo algo, le decimos tranquilos, que ya vamos a hacer algunos ejercicios hasta que ustedes comprendan esto. Esto es casi habitual y todos lo hemos vivido en la clase de matemática. O sea, si nosotros miramos, pensando que a veces estamos dando clases en carreras que no necesariamente son matemática, existe una brecha, una ruptura entre el mundo profesional y lo que efectivamente hacemos en la clase de matemática. Pero, al mismo tiempo, lo que uno puede decir, lo que acontece en la clase es que terminamos siendo profesores del siglo XX, que estamos enseñando herramientas de una matemática del siglo XIX, XVII, XV, inclusive anterior, a alumnos del siglo XXI. Y eso nos lleva a repensar qué tipo de matemáticas se está necesitando actualmente hoy en un nivel superior y hacer una mirada crítica de nuestras propias prácticas. Bueno, cuestiones que sí nos quedan por resolver y que son más que relevantes. Lo que uno está viendo dentro de las prácticas de matemática en el nivel superior. Vemos el divorcio que existe entre los profesores con las nuevas tecnologías. Y esto uno puede decirlo de esta manera, porque a veces el profesor dice no, yo no me siento seguro, y cuando yo me sienta seguro voy a incorporar las nuevas tecnologías. Ocurre que estaríamos preparando alumnos para un mundo ficticio. Si yo estoy trabajando sin nuevas tecnologías y ese alumno sale como profesional, no va a hacer los cálculos a lápiz y papel, lo va a hacer con nuevas tecnologías. Imaginemos el caso así más extremo. Quiero seguir dando estadística y lo quiero dar a lápiz y papel, cuando yo sé que ese profesional, cuando salga y tenga que usar herramientas de estadística, no lo va a hacer con lápiz y papel. Entonces, esta es una de las cuestiones que sí tenemos que resolver, y esto es importante resolverlo en el corto plazo en la educación matemática en el nivel superior. Otras cuestiones que sí nos quedan por resolver, porque acá forman parte ya dentro de las universidades, es el número de estudiantes. Obvio que si nosotros queremos trabajar con nuevas tecnologías, no es lo mismo trabajar con un grupo más o menos accesible de estudiantes a tener una comisión donde uno tiene 200 estudiantes, donde no entran dentro del aula, y uno puede presenciar actualmente en algunas universidades que la capacidad del aula tiene solo para 60 personas y hay estudiantes en los pasillos tratando de mirar la clase magistral del profesor. Entonces, esas cuestiones de la administración deben ser mejoradas y también escapan a nuestra intención, buenas intenciones de enseñar matemática. Bueno, veamos ahora qué tipos de clases de matemáticas nosotros vimos y hacemos ahí una tipificación general. Esa tipificación vamos a hacer una clasificación, las vamos a colocar en un orden, desde clases desde un punto de vista didáctico mejores a las clases desde un punto de vista didáctico no tan buenas. Yo he hecho una clasificación en dos grandes bloques, en clases no magistrales de matemática y clases que son magistrales de matemática. Esto es habitual verlas en la universidad. Empecemos entonces con las clases no magistrales de matemática. En esas clases no magistrales de matemática hemos visto clases que están montadas en escenarios de investigación. O sea, un escenario de investigación debe promover en los estudiantes la formulación de preguntas, la búsqueda de explicaciones, la posibilidad de explorar y explicar las propiedades matemáticas. Todo esto está condicionado al tipo de problemas, la tarea o actividad que se le proponga y obviamente la gestión de la clase que realiza el profesor. En estos escenarios uno puede ver que el profesor trabaja articuladamente con problemas de la matemática pura, de la semirrealidad y de la realidad, con problemas rutinarios, y a través de ello va desprendiendo teoría relacionada. Hay mucho trabajo grupal, vemos que los estudiantes hacen muchas prácticas operativas referidas a la resolución de problemas que son desafiantes para ellos, y hay muchas prácticas discursivas, exposiciones orales por parte de los estudiantes que tienen que estar argumentando. En estas clases se resuelven actividades que abordan temáticas a veces de interés para los estudiantes porque refieren a problemáticas inherentes a su área de estudio. La resolución de estas actividades surge así como una necesidad de dar respuestas a interrogantes que el profesor solicita que se formulen en relación al contenido que pretende enseñar,
pero que a veces no explicita. Por ejemplo, puede pedirle a los estudiantes, bueno, preguntas del tipo, bueno, ¿cuál es la dinámica poblacional de una colmena después de enjambrar? ¿O a qué edad se puede sacrificar un pollo parrillero para consumirlo para que me resulte de manera óptima? ¿Cuál el rendimiento que pueden tener diferentes genotipos de maíz en respuestas a arreglos topológicos? Es decir, bueno, ¿cómo lo puedo colocar la densidad de siembra? El crecimiento compensatorio que tienen vaquillonas abardinangos, entre muchos otros temas que nosotros estuvimos presenciando. Y acá, si bien hay un contenido que el profesor pretende enseñar, el alumno generalmente no lo percibe. Es un problema de la situación de la vida real y no está percibiendo. Por esta razón, para obtener resultados positivos, el alumno se ve obligado a explorar, indagar, formular conjeturas, a construir modelos, a validarlos. Y este tipo de clase hay una redistribución de las responsabilidades donde el profesor deja de ser el único poseedor del saber y los estudiantes pueden aportar nuevas preguntas y puntos de vista a las tareas y actividades. Seguramente uno diría, bueno, esto se logra con poca cantidad de estudiantes. No, lo hemos visto con mucha cantidad de estudiantes, hasta con 100 estudiantes, profesores trabajando de esta manera, lo cual muestra que es posible. Otras clases no magistrales de matemática las vimos también trabajando con problemas de la matemática pura, de la semirealidad y la realidad, con problemas rutinarios, se desprendía teoría relacionada, pero uno dice, ¿por qué no le colocamos esta calificación de escenario de investigación? Porque es el profesor el que proponía la temática y se desarrollan actividades y tareas de la clase con el acompañamiento de los estudiantes. O sea, en este caso no queda el escenario de investigación al mando de los estudiantes, sino que es responsabilidad del profesor. Es el profesor el que está mostrando un problema muy interesante, pero es el profesor que está guiando ese proceso, está contando cómo habría que resolver esa situación, cuáles son los modelos que están de fondo. Es el profesor el que se hacen las preguntas interesantes. O sea, la responsabilidad de ese escenario de investigación la asume el profesor directamente. Bueno, nos pasamos ahora a clases magistrales de matemática y hacemos una caracterización desde las mejores clases magistrales de matemática. Estamos pensando que las dos anteriores las consideramos mejores que las clases magistrales de matemática y nos vamos a ir bajando hasta llegar a lo menos deseado dentro de la universidad y sin embargo lo hemos visto en reiteradas ocasiones. Vemos algunas de las clases donde el profesor parte de teoría, es el esquema de un libro, hace ejercicios de ejemplo, hace ejercicios de práctica, hace algunos problemas después y finalmente puede llegar a trabajar con problemas de la vida real. Uno podría considerar que es una buena clase tradicional, porque si bien se organiza de manera conservadora, o sea, primero teoría y luego aplicaciones prácticas, posee el plus de contar con actividades enmarcadas en problemas, ya sea de la semirealidad y de la realidad, aunque muchas veces ha sido solo a modo de muestra, con algunas actividades extraídas en contextos reales. Con problemas de la semirealidad aludimos a tareas que parecieran ser realistas por tener datos de uso cotidiano, pero que tienen como único fin resolver ejercicios matemáticos rutinarios. Pasamos ahora a otro tipo de clases. Estas clases están conformadas por teoría, ejercicios de ejemplo, ejercicios de práctica y problemas. O sea, se parece al anterior, pero se queda solo en contextos de la matemática pura y eventualmente de la semirealidad. Este tipo de clases son las más habituales y tienen esquemas muy parecidos a los presentados en algunos tipos de libros de matemática de nivel superior, o al menos los clásicos, donde primero se exponen los componentes teóricos rigurosamente y con posterioridad las aplicaciones prácticas de lo trabajado. Pasamos a otro tipo de clases que vimos, donde el profesor está dando componentes teóricas, posteriormente ejercicios de ejemplo y hay algunos ejercicios de práctica. Estas clases están alineadas con una clase de baja idoneidad didáctica debido a su modo de organización y la complejidad en las tareas. Prescinden de la resolución de tareas desafiantes y se limitan a mostrar métodos y algoritmos de cálculo de la matemática aplicado a actividades puntuales y muchas veces sencillas. Es destacar que este tipo de clases suele ser la preferencia de los estudiantes, puesto les aumenta en ellos la confianza en sus habilidades para enfrentar todas las tareas. Como me están dando ejercicios de ejemplo, ejercicios de práctica, después aparecen parciales que tienen estas características, no me demanda cognitivamente resolver ningún tipo de problema ni nada desafiante, entonces estas clases de alguna manera a los estudiantes les gusta, lo cual desde un punto de vista didáctico no significa que no sean buenas, casualmente la estamos colocando entre las clases magistrales de matemáticas menos deseadas.
Y finalmente hemos encontrado algunas de las clases que le llamamos que lo único que encontrábamos eran ejercicios de ejemplo, ejercicios de práctica. Estas clases se basan en actividades que ejemplifican la teoría, o sea que ni siquiera la suministra el profesor y menos aún la construye el alumno. En este tipo de clases es frecuente que el profesor prescinda de la rigurosidad que caracteriza el lenguaje matemático y las definiciones sean sustituidas por casos particulares. Por ejemplo, se expresa que las ecuaciones lineales son igualdades entre dos expresiones como las siguientes y aparecen ejemplos particulares. O una matriz es una tabla de doble entrada de números consistente en cantidades abstractas que pueden sumarse y multiplicarse entre sí como la siguiente y se ponen ejemplos particulares de matrices. A su vez, estas configuraciones de clases enfatizan algunos aspectos que fueron distinguidos por los estudiantes y que le otorgan una característica particular como los describimos a continuación. Veíamos que existían clases con énfasis en la participación de los estudiantes, donde existía una clara intención por parte del profesor de propiciar espacios de análisis, de reflexión y discusión con los estudiantes, los estimulaba para que pregunten, para que debatan sobre los objetos involucrados. Estas clases se caracterizaban por tener una alta idoneidad emocional, en el sentido que se involucraban los estudiantes con la actividad de clase, cognitiva, en el sentido de que se los desafiaba cognitivamente con las actividades que se presentaban, e interaccional. Es una buena relación entre los alumnos y el profesor y entre ellos resolviéndose todo tipo de conflictos. Las interacciones se realizaban a partir de un torbellino de interrogantes con el propósito de que los estudiantes efectúen relaciones entre objetos primarios mediante argumentaciones, realicen reflexiones originales, piensen en términos críticos, identifiquen razones y motivos, realicen deducciones, creen planes, propuestas y métodos, entre otras acciones. Estas clases se encontraron montadas muchas veces sobre escenarios de investigación y una cuestión que es para destacar, los estudiantes ganaban confianza ellos en que podían participar, que podían hacer cosas dentro del área de matemática. Lo que sí veíamos que los profesores se aprendían los nombres de los estudiantes, cuando un estudiante decía algo que no era adecuado o era erróneo, el profesor no censuraba lo que estaba diciendo, sino al contrario, lo traía a clase colación para seguir debatiéndolo, a ver en qué sentido podía llegar a ser verdadero o no podría ser verdadero, y esto a los estudiantes les gustaba mucho. Veíamos otras clases que eran con énfasis en redes de relaciones entre objetos primarios. Estas prácticas instruccionales estaban orientadas a establecer redes de relaciones entre los conceptos, las propiedades, los procedimientos, argumentos y lenguajes con las situaciones, problemas que les daban origen. El profesor buscaba que el estudiante tomara conciencia del grado en que la meta estaba siendo lograda, que modificara planes o estrategias implementadas cuando no estaban resultando efectivas, que utilizara de manera espontánea el conocimiento previamente construido y que accediera a la información relevante o pertinente que requiere la meta por medio de múltiples conexiones entre estos objetos primarios. Estas instancias, conducen al estudiante o al profesor a relacionar y vincular toda la información que se pone al respecto, realizando profundas reflexiones, meticulosos análisis y organizando los contenidos en redes de relaciones entre objetos primarios de manera coherente. Además, estas clases se caracterizaban por tener una alta idoneidad epistémica, o sea, hacer buenas clases desde el punto de vista matemático, interaccional, la relación en diálogos entre el profesor y alumno y alumno-alumno, y ecológica en el sentido de estar acorde a los planes de estudio y relaciones con las otras disciplinas. Y hay veces sí, uno diría de baja idoneidad emocional, pues no suele ser el modelo de enseñanza donde el estudiante se siente más cómodo para la clase de matemática. Estas clases donde el profesor lo que está haciendo son relaciones entre contenidos, busca ver cómo se relacionan estos y cómo emergen los contenidos, me manda a mí como estudiante a buscar información, a que tengo que crear planes, a que tengo que discernir, a que no es tan clara la respuesta, a que busque por internet y no se encuentra el tipo de actividad que me está pidiendo el profesor. Eso generalmente en algunos estudiantes no les agradaba. Lo que veíamos en otro momento eran clases con énfasis en un conjunto de reglas, donde el profesor le otorga vital importancia al conjunto de reglas presentes en la actividad matemática, fundamentalmente los conceptos, las definiciones, las propiedades, los lemas, teoremas y proposiciones, para poder abordar cada situación problema.
Estas prácticas instruccionales guardan similitud con el modo en que son presentados los objetos matemáticos en los libros de texto tradicionales de la matemática, donde se expone en primera instancia cuidadosamente cada concepto, propiedad y teorema involucrado, haciendo hincapié en representaciones simbólicas como la del lenguaje, para exponer las ideas y conclusiones matemáticas. A su vez, estas clases se caracterizaban por tener una baja idoneidad interaccional, relación en diálogos entre el profesor y los estudiantes, mediacional, el uso del recurso, ya sea recursos tecnológicos o recurso del tiempo que está empleando el profesor en la clase, y emocional, el grado en que los estudiantes se involucran con la actividad de clase. Y por último, teníamos clases con énfasis en procedimientos y técnicas. Esto hace que las prácticas instruccionales se caracterizan por centrarse en la aplicación de procedimientos, de técnicas y de algoritmos propios de la matemática, en desmedro de conceptos, definiciones, propiedades, proposiciones, teoremas y lemas involucrados en las situaciones problemáticas. Estas son clases que tienen una alta idoneidad emocional. ¿En qué sentido alta idoneidad emocional? En que los estudiantes les agrada este tipo de clases, pero baja idoneidad epistémica, en el sentido que no es buena la matemática que se está presentando allí de fondo y tampoco del punto de vista cognitivo, dado que no se los desafía cognitivamente a los estudiantes con tareas matemáticamente ricas o retadoras. Bueno, esto tenemos así un panorama de lo que ocurre dentro de las clases de matemática en la universidad. Muchas veces estamos pensando que existe solo un modelo, que es en el cual fuimos formados, clases un poco más magistrales, que no se pueden trabajar de otra manera, lo cual no es cierto. Uno puede encontrar muchos ejemplos con muchos alumnos, con pocos alumnos, buenas clases, no tan buenas clases, y esto nos lleva a seguir pensando. Por el momento, muchas gracias.